Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Esta mañana en Radio 2 conversábamos sobre un tema que a mí me parece, entiendo que es central. Y es una de las tantas deudas que tiene la política con nosotros los ciudadanos. Estamos a 30 días de las elecciones, un poquito menos, y resulta ser que hasta ahora de lo único que se habla es de impugnaciones que van, impugnaciones que vienen. Pero hasta ahora nadie nos dice qué tenemos que hacer con esta provincia, qué tenemos que hacer con esta ciudad. Vivimos en una Jujuy con el 65% de pobres. Vivimos en una provincia donde tenemos un sistema de salud colapsado. Vivimos en una provincia donde la educación tiene más en la columna del debe que en el del haber. Esa es la provincia que tenemos, una provincia que tiene una deuda externa, estimada, porque números oficiales no hay, en más de 1.300 millones de dólares. Bueno, esos son los temas que la política tiene que debatir. Y acá lo ponemos extensivo a todos los partidos políticos. Oficialismo y oposición, o oficialismo y su colectora. Me refiero a la lista del PJ, la colectora de Gerardo Morales. Pero esos son los debates que no hay. Tenemos una dirigencia política con frases hechas, la típica frase de sobrecito de azúcar, y nada más que eso. Bueno, esto es uno de los temas que queremos conversar hoy y sobre todo plantear la columna del debe en San Salvador de Jujuy. El otro día nos acompañaron acá vecinos, por ejemplo, del Aeroclub y nos contaban cómo vivían. Bueno, esas son las deudas que hay. De esto vamos a hablar hoy, nos va a acompañar el doctor Diego Martín Palmieri, candidato a concejal en primer término por Unidos por Jujuy. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa y lo habíamos anunciado. Diego, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Andrés, muchas gracias por la invitación. La política nos debe los debates de las cuestiones de fondo, ¿no? Que la política diga quiero que todos los chicos sean felices, como dice Rivarola, sí, yo también, digamos. Esas frases hechas en vez de discutir las cuestiones de fondo. Y hablo de la discusión sana, constructiva, esas discusiones que deben darse para que todo surja. No tengo dudas que sí, Andrés. Esos debates que son sanos en la democracia, como lo hacen en Salta, ¿no? La ordenanza que marcaron que todos los debates tienen que ser de los candidatos en carácter de obligatorio, me parece que eso habla muy bien para saber quiénes son los candidatos y cuáles son las propuestas que tienen. Cuestión es que hoy en Jujuy eso pasa desapercibido, hay fuerzas grandes o fuerzas más pequeñas, pero todas tienen, creo yo, el derecho a poder hacer este debate. Y en base a lo que vos decías, estas personas que hace más de 30 años que viven de la política con solamente cuestiones discursivas, que claramente hablan de que ahora tienen las recetas mágicas, ya creo que nadie les cree, ¿no? Ya... Pero es que ni siquiera recetas, Diego, hay enunciados nada más. Me gustaría que en Jujuy vengan inversiones, bueno, pero si no tenemos seguridad jurídica, si tenemos un Estado que es absolutamente opresor, no hay forma de que venga una inversión privada. Hace 8 años, 7 años y poco más que está Morales, no llegó un solo inversor privado. No, en la provincia no llegó nadie y en la capital hace 16 en realidad que van por el quinto mandato tampoco, ¿no? No hay una política fiscal o tributaria para que se inserten, ya sea en la provincia o en el municipio, empresas o inversores para que puedan desarrollar, digamos, algo distinto. Pero, a ver, yo no quiero ir tanto a pensar tan grande como empresa. No se puede instalar un parripollo. No pueden. En la capital jujeña hablábamos con pequeños empresarios, con una pyme, por darte una pyme familiar en algunos casos, de que están hechas todas las cuestiones para que no puedan trabajar. Todo lo contrario, o sea, te ponen tantas trabas que no pueden ni siquiera habilitar tu negocio, te hacen trabajar, digamos, en negro, y en donde no te dan ninguna facilidad, digamos, desde renta, lo que tiene que ver con los impuestos municipales o las tasas municipales, las habilitaciones comerciales, se hace prácticamente imposible y no hay una política que justamente flexibilice de alguna manera. No hay un proyecto municipal o un proyecto provincial, mucho menos, digamos, en esta provincia,
en donde realmente se apueste a lo que es el trabajo, digamos, privado, ¿no? Que creo que ellos es la gran maquinaria que va a poder sacar adelante esta provincia, ¿no? Pero bueno, obviamente que no estamos en esta línea. Usted es candidato a concejal y la primera pregunta en este tema específico es ¿cómo hacemos para que el Consejo Deliberante deje ese carácter estrictamente notarial y sea un ámbito de debate? Mira, hace 16 años que tenemos este intendente y hace 16 años que yo no veo un Consejo Deliberante que realmente controle. La primera función que tiene el Consejo Deliberante es la de controlar, ¿no? No solamente hacer normas, sino tiene que tener la potestad de poder controlarlo al Ejecutivo en su función. Cuando yo analizo estos últimos 16 años, lo único que veo es totalmente lo contrario. Personas que han pasado sin pena ni gloria y no han hecho absolutamente nada. Entonces, analizando, digamos, qué tiene que hacer el Consejo Deliberante, en primera medida, digamos, no delegar sus facultades, como es en el caso, por ejemplo, de la suba del colectivo o lo que es las tarifas del IMSA, en las cuales, digamos, dejaron todo en manos del Ejecutivo, cuando esto es ilegal. Yo con el IMSA, permítame un paréntesis, yo quiero saber una sola cosa. ¿Por qué pago los 3.000 y pico de pesos que pago? Que alguien me explique por qué, cómo se compone esa tarifa. Nadie lo sabe. Y eso es la función que tiene el Consejo Deliberante, ¿no? Yo siempre digo que hay como una suerte de un Jujuy dividido en dos Jujuy, en donde está la gente del centro, los comercios y demás, donde se hace prácticamente imposible, la cuestión comercial me refiero de Jujuy, se hace prácticamente imposible sostener un servicio como el del IMSA, ¿no? Económicamente. Cuando uno va a Salta u otras provincias, digamos, es mucho menor el monto o el canon, o en otras provincias o en otros países directamente no se paga, donde el negocio es justamente la basura, ¿no? Entonces yo veo con preocupación esto, digamos, que tenemos un Consejo Deliberante que omite hacer las facultades y la responsabilidad que tiene, que es la de Contralor, y analizar esto, no solamente el IMSA, creo que el IMSA es, si se quiere, boleto del colectivo. El boleto colectivo, 90 pesos. A ver, la tasa de seguridad y higiene. Sin dudas. El tema de esta nueva aplicación del tema de estacionamiento, que está buena, está cómoda. Ahora, se llamó licitación, se llamó concurso, quién es el dueño. Queremos saber, digamos, el jujeño tiene derecho a saber. Y el que tiene que velar por esto es justamente su voz, que es el concejal, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta situación, lo ve con mucha preocupación, en donde el silencio es ensordecedor, ¿no? Los concejales que hoy están, que son opositores, prácticamente son obedientes al mandato. También son notarios. Totalmente. Entonces, es vergonzoso esto, ¿no? Yo escucho, no, sí, porque aquello, pero hoy están siendo funcionales a uno o a otro, que entiendo yo que este es el acuerdo histórico que hay en la capital entre el PJ y la UCR, que por eso estamos, ¿no? Insisto, 16 años de Churi Jorge, que ya viene, digamos, de la época, digamos, más o menos de Cristóbal Colón, ¿no? Siendo intendente, y en donde claramente, digamos, cuando uno camina la ciudad, salvo microcentros que hacen estética en las placitas, estética en los foquitos, estética en... Que está bien, Que está muy bien. Yo lo valoro eso, digamos. Ahora, entiendo que hay Jujuy postergado a los costados, no digo, digamos, los barrios más cercanos al centro, digo un poquito más allá, los alejaditos. Aeroclub, Suipacha, 150 hectáreas, 30 hectáreas, Los Molinos, mi barrio. A ver, yo sin ir más lejos, mi barrio no tiene cloaca, mi barrio no tiene cordón cuneta, mi barrio no tiene asfalto, mi barrio no tiene alumbrado público y no vivo en un asentamiento. ¿Paga alumbrado público? Todo. Pero nosotros ¿Y por qué paga si no tiene? Porque no tenemos, digamos, la posibilidad de reclamar esta situación, digamos, en la municipalidad. Y cuando me refiero a reclamar, es porque hacen caso omiso. Hace 16 años que no anda el foco de la puerta de mi casa. Vamos a festejar este año los 16 años y reclamo el mío y el de tantos otros vecinos de todas las barriadas, más populares si se quiere, o más alejaditas del centro, ¿no? Ahora, hay barrios como Mariano Moreno que están en pleno centro, que tampoco nunca se asfaltó, que no tienen alumbrado, que la inseguridad es compleja. Yo soy padre, tengo 4 hijas, 2 adolescentes. ¿Cómo le voy a decir que vaya a comprar a la despensa de la esquina un poco de pan de noche? Imposible. Es imposible si no hay luz. Si yo agarro la columna del debe y la columna del haber de la municipalidad, ¿cuál es más larga? No, bueno, es complejo el tema, ¿no? Yo creo que la municipalidad debe demasiado, digamos, a los ciudadanos, ¿no? En las propuestas, digamos, cuando uno lo siente a los que están, ¿no?, gobernando hace 16 años el municipio, o a los que se dicen opositores, pero que claramente son funcionales, prometen cosas maravillosas, ¿no? Vivimos en un Jujuy de la fantasía, pero cuando uno
tiene la posibilidad de transitar otras ciudades, Salta, la misma Resistencia, miren lo que le estoy diciendo, que teóricamente es una ciudad pobre, la misma Formosa, Jujuy es una ciudad vieja. Y una ciudad vieja olvidada, digamos, de todo lo que tiene que ver la modernidad, digamos, de una ciudad en serio, digamos. ¿Qué es una ciudad moderna para usted? Una ciudad moderna, digamos, donde tengamos servicios acorde a la realidad, que se pague de acuerdo a lo que corresponde, donde tengamos colectivos inclusivos, donde tengamos asfalto en el 100% de las calles, donde los servicios sean lo justo, donde haya políticas de trabajo municipales. Los que nos tocó alguna vez estudiar en Córdoba, la municipalidad tiene proyectos laborales para que se incluya a los chicos. Usted dígame, yo le voy a hacer una pregunta, le voy a repreguntar a Andrés, ¿qué política laboral hizo en los últimos 16 años el municipio de Jujuy? Ninguna. Ninguna. No hubo un solo proyecto y, digamos, y tiene la obligación, y sí, justamente tiene la autonomía y la autarquía suficiente para hacerlo. Pero claramente no está en la agenda política, por eso le digo que es un municipio viejo que están viendo qué le dice la provincia que debe hacer, o qué placita más armar, o qué jueguito más reconstruir, pero digamos, claramente no vamos en la sintonía donde entiendo yo que va el mundo, en donde va, digamos, en avanzada, donde hoy en Jujuy se discute si el Uber sí o el Uber no. Es una locura eso. El Uber sí o el Uber no, cuando el mundo tiene el Uber. El mundo tiene el Uber, Sí, ¿me entiendes? es lo mismo que hace 100 años hubieran discutido luz eléctrica sí o no, digamos. Esta es la discusión que yo creo que los jujeños nos merecemos, digamos. Y el Consejo Deliberante, todo esto que estoy contando, digamos, la caja de resonancia de esto es el Consejo Deliberante. Que, insisto, hoy tenés una oposición que no existe y tenés realmente concejales que no están a la altura de las circunstancias, Bueno, ¿no? pero voy a decir una brutalidad. Por favor. Absolutamente brutalidad. Yo tengo la sensación que el Consejo Deliberante está literalmente privatizado. ¿Por qué digo privatizado? Porque los colectivos tienen sus representantes, los taxistas tienen sus representantes, e inclusive algunos hasta vocacionalmente. Claro, las empresas de servicio tienen sus representantes. O sea, está privatizado. Totalmente. El problema es que los ciudadanos no tienen un representante ahí. No lo hay. No lo hay. Por eso que es la importancia, digo, a ver, es importante que haya un equilibrio en la democracia. Es importante que haya voces que no suenen de la misma manera y que justamente en el contradictorio hagan crecer esta democracia. Hoy no lo hay. Esto que decía usted, digamos, juega o suena al unísono, un solo sector. Si dicen hacemos esto o hacemos aquello otro, nadie dice nada. Esto que decía, me reía el otro día porque estuve en Buenos Aires y me tomé un colectivo y tuve 2 horas andando en colectivo, 2 horas y media tenía que ir a Padua, al San Antonio de Padua. Me salió 30 pesos el colectivo. 30 pesos, 2 horas. ¿Cuántos kilómetros son? No. Muchos. Muchos. No le mentiría, pero le digo 2 horas en colectivo. Acá el colectivo a mi barrio son 90 pesos. Una familia que va con 4 y que va así de vuelta y que tiene que ir 2 veces al día son 30.000 pesos. Es una locura. Ahora, tenemos que saber por qué tiene que valer aquí el boleto de ese precio, que se haga un análisis en serio, digamos, de por qué es ese aumento, y no que sea discrecional del Ejecutivo. El Consejo Deliberante, el que tiene estas facultades que hoy se las dio al Ejecutivo. Yo entiendo que eso es ilegal hacerlo, que no Pero puede. en todas las tarifas, ¿eh? Dije no una- solamente el colectivo, todas las tarifas. La que quieran. El tema de la luz, que si bien es provincial, el alumbrado, hay un porcentaje que va al municipio. ¿Qué se hace con ese dinero? Porque alumbrado público, cada uno de los cristianos que vivimos en la capital pagamos, ¿eh? Sí, por eso le pregunté hace rato si usted pagaba el alumbrado público, Totalmente. a pesar de no tener. Totalmente, digamos. Y otra de las grandes mentiras es qué pasó con Girsu, con tanto, ¿se acuerdan que habían hecho? Que esto tenía que estar justamente destinado a, digamos, tener, si se quiere, un municipio verde y saludable. Yo camino cualquier barrio y hay basurales en todas las esquinas, esta es la realidad. Lamentablemente, chicos drogándose en todas las esquinas, la inseguridad, salvo, como decía, en el microcentro, hasta ahí nomás, digamos, en los barrios más cercanos, se puede ver un cierto control policial. En el resto es tierra de nadie, digamos. Entonces, entiendo yo que nos merecemos un Jujuy distinto, digamos, y en esa línea creo que se puede construir un objetivo diferente, que entiendo que ya está, digamos, es tiempo de empezar a generar estos anticuerpos en donde realmente haya un Consejo Deliberante que trabaje por y para la gente, o que por lo menos sea la caja de resonancia, que hoy, insisto, no la hay. El intendente pidió en su discurso de apertura de sesiones
una vez más la ley de coparticipación provincial? El señor Morales, cuando era candidato a gobernador en una de las tantas veces, en una y sistemáticamente en otra y en otra y en otra, siempre dijo que era necesaria la ley de coparticipación. Cuando llegó a ser gobierno nunca la quiso dar, porque es alguna forma de condicionamiento o disciplinamiento político, si se quiere, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber una coparticipación en todos los municipios, que eso habla de democracia. La única provincia en la República Argentina que no tiene ley de coparticipación en los municipios es Jujuy. Pero es una decisión política. Pero no tengas duda, digamos, tantas otras decisiones políticas que claramente, digamos, están lejos justamente de la democracia, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Tenemos un gobierno que nada tiene que ver con la democracia, impugnación de candidatos, disciplinamiento de los que piensan diferente, disciplinamiento económico con las tarifas impagables en la ciudad, en la provincia de Cauchari, esto que decíamos, colectivos discrecionales. Yo veo con preocupación y el silencio ensordecedor de los ciudadanos también, que es cómplice, ¿no? Porque muchos dicen, che, bueno, los políticos no hacen nada, bueno, pero acá hay empresarios que también tienen que involucrarse, médicos que se tienen que involucrar, periodistas que se tienen que involucrar. Yo creo que, digamos, la ciudadanía en su conjunto tiene que ser parte, digamos, de un proceso, digamos, que tiene que... Como dice Esper, la sociedad cómplice, ¿no? Pero no tenga duda, Andrés, de esto que le decía. Muchos quedan con 2, 3 speech de hace 9 años, pero la realidad es esto, como yo le decía, es simplemente transitar un poquito al costado, las periferias de la capital. Y esto que le digo pero es al unísono, basurales en todas las esquinas. El otro día estuve en Monocloya, me reía porque hace años que no pasa el camión de basura, años. Entonces le preguntaba a la gente de Ocloya, que quiero que sepan que Ocloya, digamos, es el ejido municipal. Y ellos tienen que reciclar, quemar basura, porque el municipio no manda más un basurero. Y aclaro que hay 2 escuelas, ¿no? Hay una escuela primaria y una escuela secundaria. Me parece que, digamos, en esa línea hay que ser claro, digamos, que nosotros tenemos, como le decía, un municipio ausente, pero con más gravedad veo yo que tenemos un consejo deliberante que no está haciendo las cosas que tiene que hacer, que es en primer lugar controlar. Pero a alguien le sirve este consejo deliberante. Pero lógico, por eso es que es difícil que pueda llegar gente que tenga voz propia o que sea, digamos, libre pensador, porque lo que genera son estas cuestiones, ¿no? Evidencian esto que estamos hablando, digamos, porque si no lo pudiéramos decir, primero, en este medio que creo que es el único que permite esta situación. Y en segundo lugar, gente que entienda, digamos, que no tiene ningún tipo de dependencia, que no tenga un disciplinamiento a través de un cargo o a través de un trabajo, o que tenga una causa o que te puedan armar una causa, porque salvo lo demás, digamos, la situación, digamos, de precariedad política que hay hoy hace que podamos transitar nosotros, o este sector de este frente que estamos generando, lo que es en la capital puntualmente, que podamos ser, digamos, realmente los que podamos llevar la voz de los jujeños y las jujeñas al Consejo Deliberante para cambiar un poco las cosas, ¿no? Yo no digo que va a ser un cambio de paradigma de 180 grados, pero medianamente que sepamos que hay gente que no se va a alquilar, por dar una definición, como lo vienen haciendo sistemáticamente estos 16 años ciertos legisladores municipales. Creo que ya, digamos, marca un tiempo distinto en la política de Jujuy, ¿no? Pierdo la esperanza de que vamos a tener un debate político de acá hasta el 7 de mayo. A mí me encantaría, digamos, debatir, pero las veces que hemos intentado debatir en serio, no están dadas las condiciones, siempre se enferman los candidatos o no están preparadas las cuestiones para poder hacerlo. Recién decíamos, cuando empezábamos el programa, Salta tiene una ordenanza, que la ordenanza dice que todos los candidatos a intendentes tienen la obligación de debatir. Y debatir no es pelearse, es plantear ante la sociedad en su conjunto cuál es el proyecto municipal que queremos. Creo que de la misma manera deberían hacerlo por lo menos los concejales, para decirle, bueno, ¿quiénes son los concejales? Si realmente conocen la realidad de Jujuy. Yo les dije cuál. En realidad mi barrio no tiene nada. Yo quisiera ver si los concejales que están en las otras listas tienen la misma realidad mía, digamos. Yo sí puedo hablar de lo que es tener barro en las calles y que mis hijas salgan con los tobillos llenos de barro, digamos. Esto, yo no sé si todos los concejales lo tienen, entonces no sé si pueden plasmarlo en la realidad o si les interesa mucho, ¿me entienden? Entonces creo que esta es la situación, o si muchos tienen la posibilidad de hablar con personas en el microcentro o pequeños comerciantes, en donde se les hace insostenible pagar la boleta de luz, peor aún, la boleta del IMSA. Ahora, vamos a un tema estrictamente político. Su espacio, ¿a quién se enfrenta? ¿A Carlos Sadir, a Raúl Jorge o a Gerardo Morales?
Bueno, digamos, técnicamente nosotros estamos compitiendo contra lo que es el municipio de 16 años de Jorge, ¿no? Del intendente Jorge. Pero claramente nosotros, ya sea el intendente Jorge o el candidato a gobernador Sader, claramente son dos personajes que están manipulados, si se quiere. No hablo de sus personas, sino hablo en el contexto político por Morales, ¿no? Digamos, claramente acá el que define las políticas, qué se hace y qué no se hace, quién es candidato, cómo se hace o cómo se dejan de hacer las cosas, claramente es Morales, digamos. Entonces, también tenemos esta realidad en donde no se democratiza ni siquiera esa fuerza política, digamos. No tengo duda que hay grandes personas, hombres y mujeres en el radicalismo, pero que claramente en este momento de la política no tienen voz. No tienen voz porque no tienen participación y no los dejan participar. Esto lo digo porque uno habla también con correligionarios, digamos. En donde hay, como le decía, grandes hombres y mujeres que no van a tener participación porque digamos, está cooptada esa fuerza política. Entonces, yo entiendo que nuestro gran desafío va a ser sin dudas, en primer lugar, como le decía, llevar hombres al Consejo Deliberante que sean la voz realmente de la gente, ¿no? En segunda medida, intentar llegar con un intendente fuerte, que entiendan que Jujuy no son estos dos Jujuy que quieren hacer creer, digamos, que el Jujuy es uno solo, que se puede... Sí, Jujuy es uno solo, pero yo acá tengo una duda, sí, doctor. ¿Quién gobierna Jujuy? ¿La política o el poder económico de dos familias? Los negocios, yo eso soy un convencido, ¿no? Un convencido. Por eso intentamos que la política llegue, por eso decía, la política llegue. Hoy esto de que quién llega o quién no llega o cómo llega está totalmente manipulada, no solamente en Jujuy capital, creo que en la provincia, y me atrevería a decir en grandes países, digamos, ¿no? En donde el poder económico es sin duda el que manipula todo esto, digamos, ¿no? No solamente... Claro, pero acá en este caso el poder económico está metido dentro de la política. Totalmente. No solamente metido, direcciona y manipula a la política. Por eso le decía, yo quisiera ver quiénes son los concejales o los demás candidatos concejales. Por eso me encantaría debatir. Debatir bien, digamos, en un plenario sano. Y dije poder económico y no empresario, porque el empresario es el que arriesga, el que mete la mano a su bolsillo y arriesga su capital. Acá es gente que vive hace obra pública, 50 años del Estado. Obra pública nada más, tal cual. Eso, por eso le decía, ¿quién es el dueño de la empresa de la tarjetita de estacionamiento? Me encantaría saber por qué se le dio solamente y en forma sistemática e interrumpida al IMSA a una sola empresa, cuando hay, como le decía, hay empresas donde uno tuvo la suerte de conocer gente en donde hacen el mismo trabajo del IMSA, digamos, con la misma tecnología y todo, y lo que le cobran al usuario es 0 pesos. Entonces, cuando uno le pregunta, che, ¿cómo lo hace? Y esto es sencillo, porque nuestro negocio es la basura. Hacemos biocombustible, hacemos fertilizantes para plantas, etcétera, etcétera, Acá etcétera. lo tiramos a cielo abierto. Claro, entonces, digamos, yo si este costo se lo traslado al usuario, o al pequeño trabajador, a la pyme, al que vive en un barrio donde tiene... Al odontólogo. Al abogado, al odontólogo, al farmacéutico, y lo mato. La discrecionalidad con la que manipulan a mí me da hasta escozor, digamos, ¿no? Y el otro tema, digamos, bueno, sí, el tema de las empresas y colectivos, ¿quiénes son los dueños? Me encantaría saber quiénes son los dueños. ¿Por qué no hacemos un blanqueo? ¿Me entienden? ¿No? ¿Por qué tenemos ese boleto colectivo? ¿Cuál es el costo? ¿Qué análisis se hizo para tener un costo de 90 pesos en Jujuy? Y yo personalmente, Diego, el Dingui, pagó 30 hace 2 semanas en Ciudad Autónoma. Y recorrió mucho más. 2 horas tuve. ¿Y qué tal el colectivo? Todo de primera, con aire acondicionado, con todo inclusivo para que suban personas con discapacidad. Yo hoy día vuelvo a decirle, en mi barrio una persona con silla de ruedas no puede transitar. Y yo no vivo en los barrios más alejados, vivo a 60 cuadras del centro, 6 kilómetros, Los Molinos. Ese es mi barrio, digamos. Diego, gracias por haber venido. Bueno, agradecerles, comentarles que somos la lista 501, estamos con Julio Ferreira, candidato a intendente, quien les habla, Diego Martín, candidato a concejal, y pedimos la oportunidad, queremos la oportunidad de poder realmente cambiar la realidad, y tenemos las convicciones, tenemos, entiendo yo, la capacidad y sobre todo tenemos las ganas de hacerlo, ¿no? Y la honestidad, sin duda, que es lo que nos caracteriza. Gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a volver a juntar y ahora quédese que ya viene Palpala hoy.